16 candidatos a la presidencia para este periodo 2025-2029. Sabemos que hay dos en específico que te queremos preguntar sobre ellos, el actual presidente, que es el Novoa, ¿no? Y además, pues, es la competidora, que es Luisa González, que también nos interesa mucho saber, pues, cómo están valorando ustedes desde Ecuador la competencia entre los 16 candidatos, pero en específico entre estos dos contendientes, Stalin. Bueno, sí, digamos, es una elección difícil, ¿no? Tenemos 16 candidatos. De esos 16 candidatos, creo que podríamos diferenciar como aquel núcleo que está hacia la derecha o a la extrema derecha, donde está el PID, digamos, Víctor Arauz, Juan Cueva, Wilson Gómez, Andrea González, también Novoa. Un grupo que está, digamos, a la izquierda, donde estaría Jorge Escala, Pedro Granja, el progresismo con Luisa González y Leonidas Issa, ¿no? Y bueno, y algo más en el centro, donde está Jimmy Jairala, Carlos Rabascal y alguien más, creo. Pero claro, de todo ese escenario, en realidad nos enfrentamos a una elección polarizada en donde se debate una, digamos, la votación entre Novoa y Luisa González, entre ADN, un representante de la derecha tradicional y la extrema derecha, y la Revolución Ciudadana, que sería el representante del progresismo, ¿no? Datos o estadísticas que sacaron las encuestas que cerró el viernes. Vamos, las visiones se dividían en dos, ¿no? Aquellas que estaban con Novoa, que le dan a Novoa una supuesta ganancia en primera vuelta con más del 50% de votos, algo yo creo improbable, ¿no? Y a Luisa González en el otro grupo que le dan más o menos entre un 47, 46, 47, 48% de votos válidos y a Novoa algo más del 30, ¿no? Con lo cual, en ambos polos, lo que nos están diciendo es que iríamos a la segunda vuelta entre Luisa González y Novoa. Y tal vez algunas sorpresas con eh, la segunda candidata González y tal vez, ¿cómo se llama? El Leonidas Issa con Pachacuti, ¿no? Pero están muy abajo en la votación, con lo cual no podrían disputar ese segundo puesto en la segunda vuelta, ¿no? Ese es un poco el escenario en el que nos encontramos. Ya, gracias, gracias, Stalin Herrera. Stalin, me gustaría, digo, acá ya conocemos a Novoa bastantito y luego más con esta última iniciativa que tuvo de imponernos aranceles, es un 27% de aranceles que acá en la conferencia de prensa a la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando le plantearon el tema, se empezó a reír. Dijo, pues, Mm. no tengo nada que comentar, es el 0.04% en lo que tenemos de Vamos. importaciones. Se empezó a reír y dijo, pues, cambiemos de tema. Leíamos que esas eran posibles medidas para ganar votos o adeptos. No sé cómo ese tipo de iniciativas cómo es tomada ya. Y perdón que te haga una segunda pregunta, pero me gustaría escuchar también alguna descripción, una valoración de la imagen que tienes de Luisa González de la candidata. A ver, yo creo que, digamos, las acciones de Novoa, si bien pueden parecer un poco ridículas, hay que tomarlas en el marco de, digamos, el momento simbólico y político en el cual las derechas, las extremas derechas y estos relatos conservadores han tomado
la escena política, ¿no? Desde Trump hasta Milei en Argentina, pasando por Bukele y otras formas, ¿no? Me parece que Noboa, al igual que estos tres candidatos de extrema derecha, piensan o creen que con ese alineamiento, esa subordinación, digamos, a las formas de las derechas y especialmente a Trump, les va a dar votos y les va a permitir ganar apoyos, digamos, en la sociedad, ¿no? Que creo que en cierta forma es una lectura acertada. Es decir, hay que entender que Milei en Argentina, como Noboa en el Ecuador, como Bukele en El Salvador y Trump, son propuestas de extrema derecha que parecerían ridículas e irrisorias, pero que tienen voto y logran una subjetividad conservadora que participa activamente de esos procesos, ¿no? Y ahí es un tema que nosotros, digamos, desde la izquierda, desde los movimientos sociales o si quieren desde el progresismo, no logramos entender y manejar, digamos, el carácter de la nueva hegemonía o de los intentos de construcción hegemónica de las derechas en la región, ¿no? Creo que si uno revisa, por ejemplo, las redes, los periódicos más serios, los análisis más interesantes, todos van a coincidir con que vivimos un momento en donde la hegemonía de las derechas se expande, ¿no? Y el monstruo es un monstruo enorme, gigante, ¿no? Digamos, es Trump arriba, son las élites y payas en el medio, son las redes de comunicación y son además todos estos dispositivos prácticos que condicionan la vida de las personas. Pensemos en el crédito, pensemos en las compras, pensemos en, eh, digamos, todos estos dispositivos que existen del mercado y que finalmente ordenan la vida de las personas, ¿no? Y que construyen estas subjetividades conservadoras. Esta idea del emprendurismo, por ejemplo, todos soñamos con ser emprendedores y alguna vez nos vamos a parecer a Elon Musk o a Trump o a Noboa. Y mentira, pues nunca va a pasar, ¿no? Pero nos permiten soñar con eso y nos permiten además enlazar esta subjetividad y estos corazones con las propuestas que hacen estas nuevas élites, ¿no? Y en ese contexto, digamos, por eso es importante entender que a pesar del fracaso que ha sido este gobierno, a pesar del desastre, a pesar de la enorme precariedad con la que, digamos, a la que nos ha llevado en el Ecuador, ¿no? A pesar de la violencia de la cual él es uno de los responsables, la gente está pensando en votar por Noboa, ¿no? Y un 40 y pico % de la gente todavía confía o piensa dar su voto. ¿Cómo podemos explicar eso? Y me parece que ahí tenemos un gran drama y un gran dilema en el Ecuador, ¿no? Es decir, a pesar de todo esto, y ahí vamos a la siguiente candidata, que es Luisa González, a pesar de que el correísmo logra mostrar que, o la revolución ciudadana, mejor dicho, logra mostrar que tiene una fuerza política, que tiene un callo político y que tiene una candidata que para muchos puede resultar interesante, que se ascribe, digamos, a la izquierda y al progresismo, o ciertos sectores del correísmo se ascriben a la izquierda, ¿no? Y claramente al progresismo, no logra ser una candidata que convoque la acción política en las calles, que convoque a digamos, a la disputa del voto en las calles por parte de los movimientos sociales y las izquierdas, como quieras llamarlas, izquierdas tradicionales, clásicas, movimentistas, etcétera, ¿no? Para que tengan una idea, cuando Rafael Correa gana, digamos, pasa a primera vuelta, pasa a segunda vuelta y se enfrenta al papá de Álvaro Noboa, parecería que estaban repitiendo la imagen, ¿no? El conjunto de actores que habían construido la base social de los movimientos sociales, las izquierdas de todos los colores, salieron a disputar las calles a pesar de que no todos estábamos convencidos con Correa. Pero decíamos, tener a Noboa es lo peor que pueda pasar, ¿no? Entonces la gente salió, digamos, en contra de Noboa y permitió disputar ese voto.
Hoy en día la Revolución Ciudadana no logra hacer esa convocatoria y le faltan unos pocos puntos para superar la valla y ganar en primera vuelta. Son puntos que desde mi perspectiva podría darle la izquierda y podría darle el movimiento indígena con la candidatura de Leonidas Sisa. En cierta forma, yo creo que la candidata y la Revolución Ciudadana lo entienden. Se hizo previo a las elecciones un esfuerzo de articulación de las izquierdas, que hoy por hoy sus propios promotores, la Revolución Ciudadana y las izquierdas, están echándolo al traste, digamos, al traste de la basura. eh, no lograron construir un acuerdo sensato y avanzar, digamos, sobre todo pensando en la segunda vuelta. Porque si no ganamos en primera, o si Luisa González no gana en primera, es probable que todas esas fuerzas, esos 16 actores, o el 80% de esos actores que están agrupados entre centro izquierda, derecha y extrema derecha, su anticorreísmo los lleve a votar en contra de Luisa González. Uf. Es un gran drama para nosotros, un gran drama para la izquierda, un gran drama para los movimientos sociales. Pero el tema es que la candidata, y me parece que ese es uno de los límites mayores de la candidata y de la actual Revolución Ciudadana, es que no logran convocar a estas fuerzas, digamos, locales, que son pequeñas electoralmente, ¿no? Pero que son importantes, digamos, para la disputa del voto. Con eso termino. Solo valga recordar que hace un año, ¿no? Exactamente un año, cuando, no, digamos, Novoa, digamos, hace poco tiempo, mejor dicho, se hicieron dos consultas populares, en donde la gente mayoritariamente ganó, donde la gente mayoritariamente votó contra digamos, por la protección del Yasuní y contra la minería en Quito, con Sí. más del 70%. Y esos actores que salieron a disputar las calles y los votos y que lograron esos resultados, hoy no se sienten necesariamente convocados por la Revolución Ciudadana, ni sienten certezas de que la Revolución Ciudadana vaya a respetar esas consultas populares, ¿no? A lo largo de la campaña, yo creo que le he escuchado a Luisa González mencionar esto una sola vez y decir que va a respetar, digamos, como demócratas, los avances, digamos, en las consultas, pero hasta ahí. Y eso crea mucha incertidumbre. Sí, justo, Stalin, yo te iba a preguntar, muchas gracias por este análisis que estás haciendo. Yo te iba a preguntar por qué no se sienten representados estas bases que votaron en el pasado por ellos, por la Revolución Ciudadana. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está de fondo? Eso por un lado, ya nos estás diciendo algunas de las cuestiones que, por ejemplo, estas consultas piensan que no van a ser respetadas. Y lo otro, Stalin, que estábamos leyendo y viendo, pues que nunca ha habido en Ecuador una mujer presidenta que sea votada en las urnas, ¿no? Eso también, también ¿cómo lo están valorando ustedes por allá? Y sí vemos en algunos relatos que se hacen a nivel de prensa y también por parte de la candidata Luisa González, que mete también el tema de igualdad de género. Entonces, en este sentido, ¿ustedes cómo estarían también valorando, digo, a partir de lo que ha pasado acá en México, que después de 200 años tenemos una presidenta, y bueno, pues acá algunos encabezados de que Ecuador nunca ha tenido una mujer presidenta elegida en las urnas? ¿Cómo valorarlo también esto, Stalin? ¿Cómo lo estaría valorando el electorado? O sea, yo creo que ahí hay que entender que el progresismo en el Ecuador es un progresismo que por las características de Rafael Correa es un progresismo conservador. Es un progresismo, digamos, la propia candidata en algún momento hizo en una votación cuando era asambleísta, hizo un voto pro aborto, digamos, ¿no? Ha sido muy difícil recoger las demandas del movimiento feminista y de mujeres en el Ecuador en torno a una candidatura como esa y las posiciones claras que no han cambiado de Correa, eh,
plantea que digamos, dejar el crudo o dejar el petróleo en el Yasuní no es una opción y que es posible construir una minería, digamos, sensata, amigable con el medio ambiente, ¿no? Y alguna vez incluso planteó que pensar en una agricultura de pequeños productores es una irracionalidad. Es decir, la agricultura familiar y campesina no podría construir una iniciativa, digamos, para la sociedad. Y eso es complicado, sobre todo porque en el corazón de aquellos actores que disputan la sociedad en las calles, porque no tenemos herramientas para disputar la sociedad en los medios, ¿no es cierto? Entonces, el movimiento indígena, el movimiento ecologista, el movimiento de mujeres o el movimiento feminista, que no es un problema nacional ahora. O sea, el movimiento feminista es un movimiento global, es un movimiento regional, ¿no? Y frente a eso, las posturas de la Revolución Ciudadana son posturas conservadoras, aunque al interior de la Revolución Ciudadana puedas encontrar figuras, ¿no? O personajes que están más hacia la izquierda y se posicionan a favor del aborto, en contra de la explotación del Yasuní o en contra de la explotación minera a cielo abierto. Pero sigue siendo, digamos, el carácter jerárquico, la figura patriarcal, digamos, de Correa, la que ordena en cierta forma estas visiones, ¿no? Y en eso también de la candidata que en cierta forma no ha logrado mostrar su autonomía frente a Correa, ¿no? Entonces, esa es una de las debilidades, digamos, de la candidata y por la cual también la aprovechan, digamos, sus competidores. A mí me parece que hay algo de eso en la candidatura, es decir, hay unas viejas posiciones que no logran negociarse y sobre todo que no logran abrirse para que estos otros sectores puedan participar, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, es que cuando la Revolución Ciudadana era mayoritaria en la Asamblea, se aprobó el Código Penal Integral, el Código Orgánico Penal Integral, o así se llama, ahora no me acuerdo, y en uno de sus artículos permite la criminalización de la protesta. Tú, por tomarte las calles, puedes ir entre 3 y 5 años a la cárcel. Y hay varios dirigentes que estuvieron judicializados por esa norma. Digamos, y esto no es cuento, uno puede ir a los informes de derechos humanos, puede ir a los informes de los trabajadores en esa época y que te muestran ese digamos, ese resultado de la norma, aunque la Revolución Ciudadana no lo hubiese querido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso ha marcado una subjetividad, eh, o eso ha afirmado una especie de anticorreísmo en los movimientos sociales, en los trabajadores, en las feministas y en otros sectores, digamos, que no se alinean, digamos, con las figuras del correísmo. Y que resulta que resulta difícil decirles, vean, compa, yo sé que cometimos errores, pero votemos ahora por Luisa. ¿Cuál es la garantía para eso? ¿No? Hay zonas, sobre todo, que comulgan mucho con el movimiento indígena, que están en las zonas de minería, ¿no? Que han estado en la resistencia de sus zonas, en la resistencia por la defensa de sus zonas de vida, que no les puedes decir, oigan, ¿saben qué? El momento histórico, en el momento histórico nuestras luchas o votar por Luis es votar contra Noboa, votar contra Trump, cuanto en su vida práctica, votar por Luisa significa continuar disputando sus territorios, continuar defendiendo sus formas de vida. Entonces, ese es complejo y es un dilema. Y ese es un tema que en este momento a mí me parece que la Revolución Ciudadana y la candidata dudan en poner en juego ese debate. Lo vamos a ver en la siguiente vuelta, en la segunda vuelta, si es que logran, digamos, pensar en una alianza con otros sectores que salgan a las calles a disputar esos 4, 5, 6 puntos que les falta para lograr ganar en la siguiente vuelta. Ya. Gracias, gracias, Stalin. Pensando ahorita en la pesadilla que estamos viviendo acá
arriba de nosotros y que tiene implicaciones para todo el mundo, Donald Trump. Platicando también con algunos eh, eh, pues, dirigentes de organizaciones en los Estados Unidos, dicen, hay una lamentación tremenda porque pues mucha gente decidió no darle el voto a Kamala Harris por algunas posturas también muy conservadoras, muy propio del Partido Demócrata. Mm. Y ahorita dicen, pues tremendo error que estamos pagando las consecuencias porque aquí por lo menos si hubiese sido el resultado con Kamala Harris, podríamos todavía estar tratando de vincularlos, organizarnos y pelearle, también disputarle las decisiones a esta mandataria. Y ahí están viviendo y estamos viviendo el planeta entero, pues unas consecuencias tremendas de tener ahí a Donald Trump en la Casa Blanca con todas esas cosas que está haciendo. Y uno a veces, pues en esas fantasías que se tienen, una cosa es lo que se quiere y otra cosa es la realidad que hay. Y en este caso en Ecuador no está sirviendo allá esto que pasó en los Estados Unidos, que pueda o le abra más posibilidades a las izquierdas que hay, a los distintos sectores de izquierda o más progresistas en Ecuador, que abra una posibilidad de articulación viendo ese escenario? Sin duda, o sea, sin duda, Milei, digamos, mirar cómo Argentina se destroza gracias a estas figuras del liberalismo o pensar en Trump asusta, ¿no? Mirar la capacidad de construcción hegemónica de esta gente asusta. Yo creo que hay cierta disposición para pensar la alianza, ¿no? El tema es cómo sitúas la posibilidad de esa alianza, cómo construyes la posibilidad de esa alianza. Me parece que ahí el mango podría estar, yo creo que en dos actores. Por un lado, la CONAIE y el Ida Sisa, que desde mi punto de vista es el único actor que tiene el capital político y el capital simbólico para convocar a las izquierdas e intentar hacer una alianza. Y por otro lado está el jugador mayoritario, que es la Revolución Ciudadana, digamos, que tiene las mayores posibilidades de ganar las próximas elecciones, ¿no? Y de ser gobierno. Entonces, entre esos dos actores podrían construir una propuesta, digamos, para disputar los votos en la segunda vuelta. Y una alianza. Y sería ideal una alianza de cogobierno, ¿no? Es decir, vean, compas, aquí hay varios temas que tenemos que resolverlos juntos. Tú con Aye Pachacuti encárguense de esto, ustedes encárguense del otro y nosotros nos encargamos de los temas centrales, digamos. Ese es un poco el funcionamiento de los frentes amplios de las estructuras populares, digamos, estructuras plurales. Pero no me parece que va por ahí la negociación. Yo lo desearía, pero me parece que no logran construir esos acuerdos. Me parece que como mínimos, por ejemplo, para la segunda vuelta sería rescatar el acuerdo de las izquierdas que se logró hace un par de meses, ¿no? Posicionarse sobre las consultas populares como un demócrata firme, ¿no? Es decir, vamos a respetar de manera irrestricta los resultados de las consultas populares por el Yasuní y contra ¿cómo se llama? Y contra y en contra de la minería. Podríamos pensar en una reforma simple al Código Penal integral que asegure y que garantice la movilización social, ¿no? Porque eso daría cuenta de un elemento muy sencillo. Es decir, si el diagnóstico general es que este es un monstruo que tiene 1000 cabezas y que tiene las redes para construir subjetividades, lo mínimo como progresista o de izquierda sería
intentar disputar esa hegemonía desde abajo. Tú Mm, necesitas construir una contrahegemonía, pero en aquello que puede caminar las calles, mm. ¿no? Digamos, es Sí. un principio básico de la izquierda, por decirlo así. Mm. Entonces vamos a respetar y vamos a permitir y vamos a promover el fortalecimiento de la sociedad civil abajo. Digo, yo con eso caminaría y votaría por Luisa, sin duda. Sí, justo te iba a preguntar también sobre eso, Stalin, sobre, tú dices, Luisa González, pues no garantiza a los movimientos sociales respetar las consultas y los territorios, incluso nos señalas, pues han promovido hablas de un progresismo conservador y han promovido la minería amigable con el medio ambiente y otras cuestiones que estabas planteando. Pero con Daniel Noboa el escenario es distinto para estos movimientos No, sociales. O sea, esa es la situación, ¿no? Que me parece que se tendrá que decidir entre uno y otro con proyectos, a mí me parece diferentes y que justo sobre eso te iba a preguntar, los proyectos que propone uno y el otro, ¿no? A pesar de todo esto que nos estás diciendo de que pues se tendría que salir a garantizar las consultas, respetar las consultas populares, pero ¿cuáles son los proyectos que se están debatiendo aquí entre el uno y el otro? Ahorita te hago esta otra pregunta también porque se está acabando el tiempo. Y los Estados Unidos, la injerencia que pudiera tener Estados Unidos en el proceso electoral, por supuesto que sabemos que a Donald Trump por mucho estaría pues impulsando más una candidatura de Noboa que una de Luisa, que la de Luisa González, pero ustedes cómo están analizando también desde allá pues este injerencismo de los Estados Unidos o no? Bueno, esa es una pregunta que te hago, Stalin. o sea, en el medio del drama, digamos, en esta dicotomía entre el progresismo y la extrema derecha, sin duda yo creo que mucha gente va a ir y va a dar su voto por Luisa González, ¿no? Y ese, digamos, es el voto vergonzante que les llaman algunas personas. Es decir, no vamos a decir por quién vamos a votar, pero vamos a votar por Luisa. Pero yo creo que el problema no está ahí, ¿no? Mm, El problema es que la revolución ciudadana en la segunda vuelta necesita actores que disputen el voto, mm, ¿no? Y mm, para hacer eso, tú necesitas una empatía, una cercanía con la propuesta, con el modelo, una garantía para lograr hacer eso. Si no logras construir eso, la gente probablemente dé su voto por Luisa, pero no salga a disputar el voto contra Novoa. Y esa es una gran diferencia. En la segunda vuelta, La ¿no? segunda vuelta. En este momento, yo creo que gran parte de aquellos que no se sienten reconocidos por Luisa van a ir a votar por el Leonidas Issa, que es un indígena que viene de la Conalle, que viene, digamos, luchando contra la minería, por el Estado plurinacional, por la defensa del petróleo, por la defensa de los territorios, y recoge esa gran cantidad de votos. ¿Eso es mucho o poco? No sé. Yo creo que podría llegar a un 6, a un 8%. Es que suficiente para ganar la segunda vuelta, probablemente, Mm. ¿no? Entonces tienes que convocar a esos sectores para salir a disputar esos votos, creo yo. Y ese es el problema, digamos así, ¿no? Es como, ¿cómo logramos una convocatoria que movilice, que construya y se ajuste a otras causas que disputen además esa subjetividad que nos está proponiendo el proyecto trompista y de las élites en la región? Uf, pues bueno, vaya que sí, mucho que hablar, mucho que abordar. Stalin Herrera, sociólogo e investigador del Instituto de Estudios Ecuatorianos. Te agradecemos mucho, Stalin, que nos hayas tomado la llamada.